Hola, buenas tardes. Quiero hablarles un poco sobre lo que podríamos llamar una continuación de un video que hicimos con anterioridad. Porque hice un video que era sobre el impuesto al viento que se produce en Argentina. Y yo no tenía conciencia, pero gracias a comentarios que me hicieron en el video y otros que me mandaron personalmente, logré conocer sobre otro impuesto que me parece bastante, ya no gracioso porque es algo que se está repitiendo en más de un país, sino preocupante. Ya no me voy a reír del tema porque me doy cuenta que no es algo tan particular de un solo país, sino que es algo que se extiende a distintos lugares. ¿Y de qué impuesto les quiero hablar? De algo que todavía no tenemos aquí, por lo menos en Chile, y posiblemente en otros países latinos tampoco, pero sí está en España. Y este es el impuesto al sol. Sí, como escucharon, el impuesto al sol. Ahora, ¿qué significa esto? Bajo la misma lógica de que se había dicho lo del impuesto al viento en Argentina, en España se aprobó hace algún tiempo y ya está aprobado este impuesto y funcionando, que se cobra un impuesto específico a los paneles solares que captan energía solar. Ahora, uno diría, ¿pero por qué? Si se supone que uno quiere incentivar el uso de energías renovables, que además no contamina y tanto que usan el discurso del calentamiento global. Pero la izquierda de España decidió apoyar este tipo de iniciativa a partir de la lógica que dicen, no, es que está mucha gente usando paneles solares y cómo puede ser que el Estado no reciba un porcentaje de eso. O sea, no estamos recibiendo absolutamente nada de la energía solar, que sí puede ser renovable, pero el Estado necesita su dinero para los beneficios sociales, para estos derechos, lo que tanto le gustan los derechos. Eso es lo que dicen constantemente y esa fue la lógica. Y lamentablemente no es una política aislada en España, por eso quería mencionarlo al comienzo, pero también para mencionar, como en el video de Argentina, que España está siguiendo un muy mal camino en términos económicos, y esto se traduce nuevamente en lo que hablamos en el video de Argentina sobre la cultura, porque la cultura no es solo una cosa, como ya lo dije, sobre el aborto, sobre temas de moralidad, así de cómo te vistes, o cuáles son tus relaciones sexuales. Es una manera muy simple de ver la cultura. La cultura también es la visión de sociedad que la gente tiene y también los valores que la gente empuja en su desarrollo personal. Y lamentablemente esa cultura nadie la está combatiendo, que esta cultura básicamente de flojera, de ser parásito de otras personas, dependientes de otros, en vez de tener una cultura que le dé el enfoque a un desarrollo personal, sin dependencia de otras personas, con el esfuerzo propio que uno se empuja para adelante y que a partir de ese esfuerzo, cuando uno lo desee, poder dar donaciones, etcétera. Lamentablemente se ha metido esta cultura media socialista, dependiente, y más que socialista en algunos casos diría más bien estatista, porque hay elementos de la derecha que los van a escuchar diciendo no, lo que importa no es la parte económica, son la parte moral, y empiezan a hablar del aborto o de repente de cosas como la homosexualidad y se enfocan solo en eso y caen justamente en esta manipulación cultural que se da con respecto a esta mentalidad socialista en las relaciones interpersonales que hay entre las personas y la visión que hay del Estado. Y por lo mismo hay que hablar un poco de España, que también tiene este germen, que en realidad está en todos los países hispanos y diría que en gran parte del mundo, si no todo el mundo. Porque España actualmente se encuentra con un déficit enorme. Ahora, ¿por qué se encuentra con un déficit tan grande? En parte esto aporta el gobierno de Sánchez en España, que es socialista. Pero esto quiero decir que no es responsabilidad única de los socialistas españoles. Recordemos también que los gobiernos del Partido Popular, a pesar de llamarse de derecha, como ocurre en Chile, como ocurre en Argentina y como ocurre en tantos países que se hacen llamar de derecha, pero en la práctica son unos socialdemócratas que aumentan el gasto, empiezan a meter el Estado cada vez en más cosas, son totalmente unos estatistas que terminan siendo herramientas para la izquierda en general. Y esto no ha disminuido tampoco. Recordemos que este gasto sigue aumentando en España y esta vez sí, debido a las decisiones de Sánchez. En este último tiempo principalmente porque ha hecho unos gastos monumentales, enormes en España para su propia campaña política. Como dice el título aquí en este diario, Sánchez lanza la campaña electoral más cara de la historia a cuenta de los contribuyentes. Entonces, para promocionarse a él personalmente, usa los impuestos que pagan todos los españoles. Y esto en realidad tiene lógica de acuerdo a su pensamiento, porque siempre habrán escuchado decir a gente que no
el Estado tiene que financiar las campañas políticas. Aquí en Chile también lo dice, me imagino que en otras partes también lo dirán, porque o si no se van a corromper los partidos políticos con las donaciones. Va a llegar una corporación y les va a donar dinero y con eso va a haber corrupción. Y lo que tenemos ahora es que hay corrupción igual, hay abusos igual, nada más que ahora les pagan las campañas políticas a los políticos y estos terminan siendo abusadores de igual manera y además tenemos que pagarles por sus campañas y gastan cuanto quieran realmente por esto. Es distinto el cálculo en distintas partes, pero aquí vemos que la campaña se la están pagando por completo el gobierno en España y aquí en Chile los partidos ganan dinero del Estado, es decir, pagado por todos nosotros dependiendo de cuántos votos saquen en las distintas elecciones. No solo un tema de gasto, además se están haciendo reformas laborales que están destruyendo el empleo en España y son reformas que se replican y vamos a verlo en videos más adelante en distintos países. Recordemos que además de esta reforma laboral que quiere hacer el gobierno de Sánchez, que es socialista, en España, que se estima que podría destruir cerca de 400.000 puestos de trabajo, que ya ha aumentado el desempleo especialmente por otras políticas, como es el aumento del sueldo mínimo que hizo con Podemos y tocamos en un video anteriormente, que causó un aumento del desempleo, porque como lo hemos mencionado tantas veces en este canal, el sueldo mínimo no hace que a la gente le paguen más, simplemente la gente que su trabajo vale menos que el sueldo mínimo termina sin un empleo, aumenta los costos de producción y al final las pymes, que son las que no pueden pagar estos aumentos de costos, quiebran o tienen que despedir gente y lo que se produce es que las grandes empresas monopólicas, estos que están tan asociados a los partidos estatistas, empiezan a ser los únicos que pueden pagar esto y se empieza a generar una cierta colusión entre el Estado y grandes empresas para que eliminen a la competencia que está surgiendo, que tiene menos dinero, y de esa manera estas empresas gigantes se mantienen en el poder sin mucha competencia porque ellos sí tienen el dinero para pagar estos costos obligados por parte del Estado. Y esto se nota incluso de que la situación es grave porque la Unión Europea, que no digamos que es una institución muy de libre mercado, que digamos con todo su proteccionismo, sus gastos y también con la idea de crear un ejército europeo y con normativas de aceptar inmigrantes que tienen que tener fronteras abiertas y además imponiéndole gastos a sus miembros, la Unión Europea, que también no es de libre mercado, les dice al gobierno español que tienen que controlarse, porque el gobierno español, insisto que esto no partió por el gobierno de Sánchez, sino que es algo que se ve entre los partidos de izquierda y las, entre comillas, llamadas derecha, de que tiene una deuda enorme España y un desempleo que cada vez va avanzando más. Y lo lamentable, al igual como lo comentamos en el video de Argentina, es que hay una locura colectiva con respecto al pensamiento de qué es la solución a esto, porque la gente dice, hoy está aumentando el desempleo, no hay trabajo, hay problemas. ¿Y cuál es la solución? Subamos el sueldo mínimo. Y eso aumenta más el desempleo. Y después la gente dice, ¿por qué no se soluciona el problema? Ya sé cuál es la solución que necesitamos. Que el Estado se meta a arreglar la situación. Pero si es el Estado el que causó este problema. Entonces el Estado de nuevo sube el sueldo mínimo y no se arregla. Después dicen, ¿y cuál es la solución a esto? Ya sé. Que el Estado le dé plata a la gente, una renta básica universal. Hoy aumentó la inflación, ¿por qué será? No, son estos malvados empresarios. De nuevo hay que darle más plata a la gente. Sigue el desempleo y la inflación. Bueno, entonces el Estado se tiene que encargar, aunque es el que causa todos los problemas. No, el Estado tiene que darle trabajos a la gente. Y después el Estado le empieza a dar trabajo a la gente y control central de la economía. Hoy no se soluciona el problema. Deben ser culpa de estos privados que no están pagando, evadiendo impuestos. Así que vamos a expropiar las empresas. Hay problemas de nuevo. Y al final uno lentamente se va acercando a la situación de Venezuela. Y por eso yo mencioné en el otro video esto de un cambio cultural, pero no implica simplemente cosas como el aborto, temas como la homosexualidad, etcétera, sino que también en esta visión de sociedad, esta visión personal, porque el estatismo está tan metido en las culturas de la mayoría de los países del mundo que nos parece casi natural empezar a robarle a un grupo de gente para pasárselo a otra. Nos parece natural que haya personas que sean mantenidas a costa del resto sin hacer absolutamente nada. Y lo llamamos ahora derechos, en vez de llamarlo lo que realmente es, un robo, porque todas esas prestaciones, todos esos beneficios que se están manteniendo, que la gente empieza a sentir como que le corresponden, son simplemente una práctica mental que uno hace para no sentirse tan mal con la verdad que le está robando a otra persona. Porque se pueden sentir ofendidas estas personas si le dicen que está robando, pero eso es lo que realmente están haciendo, se están manteniendo a partir de dinero que le roban a otras personas, siendo el ladrón más grande de todos el Estado,
que después lo dice, no, esto es por el bien colectivo, es por el bien social, no, y claramente esta plata tú no la sabes manejar, pero yo como buen funcionario público me llevo tu plata, claro que me pago un sueldo importante a mí, mis familiares y la asesoría, y después un porcentaje lo redistribuyo, porque la gente es muy tonta para tomar sus propias decisiones. Siempre ese es el argumento. Y que le han metido mucha gente en la cabeza, incluso lo he visto en comentarios, es que la gente es muy tonta. Nunca uno es tonto, nunca el hermano de uno es tonto, el amigo no, siempre es alguien, la gente, así como en abstracto pensando en alguien, los otros son tontos. Pero si uno le dice a alguien, no, eres tú muy tonto para hacer esto, no lo aceptan. Espero que les haya gustado el video y tengan una muy buena tarde. Hasta luego.